amigos, sobre todo compartir un poco de conocimiento en cuanto a investigaciones que hacemos con los estudiantes de diferentes universidades, específicamente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Economía. El día de hoy, pues esta charla tuve la oportunidad de presentarla en otro foro también que se hizo virtual y que probablemente, bueno, quise agregar unos datos más, completar lo que ya había presentado. Y esta charla tiene mucho que ver con el tema de que bien mencionaba el maestro Alberto al principio de la presentación sobre la desigualdad económica que hay en el país y sobre todo que esta pandemia no nos ha pegado igual a todos, como bien lo dice. Yo, como a modo de introducción, y voy a compartir la pantalla, pero como modo de introducción, eh, les comento que, ahí está, que platicaba yo con algunos maestros de la universidad y pues yo les decía que insistimos mucho en que nos debemos de quedar en casa, lavarnos las manos, tratar de no salir, de no tener relaciones, digamos, de plática o de ir a algún lugar social donde tengamos intervención con otras personas, ¿no? Y cuando yo le decía, sí, pero tú cada quincena si no tienes problemas de que recibes tu pago y tienes un ingreso seguro hasta ahorita, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el día de mañana, pues tú no puedes quedarte en casa, tienes que salir a trabajar o pierdes tu empleo o tu papá pierde el empleo y tú tienes que salir a trabajar como hijo para ayudar al sustento del hogar? Entonces, en ese momento, uno es cuando empieza a preguntarse si realmente pega igual el COVID-19. Y han hecho muchos, digamos, infografías, sobre todo de dibujos, donde se plantean, ¿no? Estas casas donde está la casa donde está el piso más alto y le grita a la gente abajo que se quede en casa y el de en medio también dice que se quede en casa y el de abajo, pues es la persona que sale en la bicicleta a vender su pan, a vender tacos de canasta porque tiene que vivir al día, ¿no? Y que la única seguridad social que ellos tienen, pues puede ser lo que antes se conocía como el Seguro Popular, hoy se llama el Seguro de Bienestar, y que finalmente, pues de eso dependes, ¿no? Cuando a lo mejor en otros lados o en otras circunstancias, otros grupos de personas, pues tiene un seguro de vida, tiene un seguro de gastos médicos mayores, en el que seguramente va a poder ingresar a un hospital de primera calidad y se va a poder atender sin ningún problema. Esas son las grandes diferencias que uno tiene que entender, que por qué el COVID sí es muy diferente en este tipo de situaciones, sobre todo en un país tan desigual como es el caso de México. México, ustedes saben, se acaba de publicar el año pasado los resultados de la ENIG, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares, y es la que mide, a final de cuentas, en los hogares la desigualdad de los ingresos en México. Y el valor estaba aproximadamente entre 0.42 y 0.43, y ya algunos estudios han demostrado que esta desigualdad ha venido a la baja, ¿no? El problema es la intradesigualdad, porque ahí es otro problema más grave, ¿no? Una cosa es que se reduzca la brecha de desigualdad y otra cosa es cómo va la desigualdad entre grupos. Y eso es lo que tenemos que ver, o sea, es lo que voy a presentarles el día de hoy básicamente. Como hicimos algunos ejercicios muy sencillos, no hicimos estimaciones, simplemente cálculos estadísticos descriptivos donde mostramos cómo se ve esta enorme desigualdad entre grupos de ingresos, ¿no? Diferentes. Entonces, para empezar, voy a hacer como que partir la charla, perdón, en dos partes. La primera parte va a ser referencia sobre la problemática de la movilidad social en México y un poquito de lo que es la discriminación racial, ¿no? Etnia y de otro tipo, religiosa. Y posteriormente voy a hablar de esta desigualdad económica que les hablé al principio. En el 2018, no sé, bueno, ya tiene más tiempo este grupo de investigadores, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, tiene una página muy interesante que habla sobre la movilidad social. Y esto de la movilidad social está de moda porque habla de cómo nosotros nos podemos mover de un estatus socioeconómico más bajo a uno más arriba, o viceversa, por tus propias oportunidades y no por otras razones que tengan que ver con tus hogares. Es decir, que, por ejemplo, las condiciones de mis padres no me hayan permitido moverme a un estatus mucho mejor
sino por las oportunidades que yo tengo como persona para poder acceder a ese tipo de oportunidades. Por ejemplo, la educación, ¿no? Ustedes, si estamos en una universidad X, la pregunta es cómo partimos todos cuando entramos a la universidad, cómo partimos todos en cuanto a la oportunidad de ingresar a esa universidad. ¿Cuáles fueron las condiciones para que yo pudiera ingresar a esa universidad? ¿O cuáles son las condiciones para que yo pudiera entrar a la educación superior en México, o bueno, en este caso, en las universidades públicas, ¿no? Y resulta que te das cuenta que cuando tú entras a la universidad, pues el compañero de al lado no trae las oportunidades que tú traes. Y viceversa, ¿no? Puede ser que el compañero de al lado llegue en automóvil, llega desayunado, tiene un ingreso que le permite comer al mediodía, bla, bla, bla. Entonces, ya se demostró que la nutrición o el estar bien alimentado, pues genera un mejor conocimiento, ¿no? Contra una persona que a lo mejor no desayunó, llegó en autobús, llegó tarde a la clase, a lo mejor no tiene para comer porque si no ya tiene que pasarse en el camión, tiene que irse caminando, bla, bla, bla. Y las condiciones cambian definitivamente. Entonces, cuando hablamos de movilidad social, tiene que ver qué oportunidades tengo para poder moverme de un estrato socioeconómico a otro. Y eso, pues este estudio que hace Espinosa Iglesias, la verdad es que yo los invito a leerlo. Es un estudio de 83 páginas, muy, muy sencillo, es muy poco técnico, y que te explica de manera muy general cómo es este problema de la movilidad social en México. Y básicamente lo que hace es, lo que te platicaba, qué tanto está correlacionada los recursos de los padres con el alcance socioeconómico que tienen los hijos. Entonces, es menester mencionar que las oportunidades, la movilidad social, perdón, se puede dar por dos. Bueno, tiene varias, digamos, características, pero las más importantes con las que ustedes son movilidad social absoluta y movilidad social relativa. En este ejercicio que hacen los autores se meten en la relativa, y la relativa tiene que ver con las cuestiones de estructura y oportunidades que tengan las personas para acceder a nuevos cambios de estructuras socioeconómicas, ¿no? Y la absoluta tiene que ver con cambios tecnológicos, o sea, es decir, con avances tecnológicos, con mejores condiciones de oportunidades en este sentido de aplicaciones, entre otras cosas. O sea, es algo más exógeno, ¿no? Y bueno, dado esta condición de movilidad social y al tener un país tan desigual en México, pues ¿qué es lo que sucede? Pues no, estos gráficos, les digo, los pueden encontrar en este estudio. La verdad es que es un estudio muy completo. Y la página de Espinosa Iglesias tiene una serie de documentos y una serie de libros que ustedes pueden descargar de manera gratuita. Me parece que los libros no, pero sí los documentos de trabajo. Los libros hay que comprarlos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues en el primer ejercicio que nos muestra con este investigador Marcelo de la Jara y Graña, ellos estiman que un país que tiene un alto coeficiente de Gini, como es el caso de México, tiene baja movilidad de ingresos intergeneracionales, es decir, me cuesta más a mí poder subir a un estrato socioeconómico, más difícil porque hay esta enorme desigualdad que hay en México, ¿no? Entonces hay una correlación alta entre desigualdad y baja movilidad. Entonces, en México, como tenemos es un país muy desigual, y si no me creen, pues bueno, vean a los hombres más ricos del mundo. Nosotros tenemos creo que al séptimo ahorita, según Forbes, el hombre más rico del mundo, al séptimo hombre más rico del mundo, y los que están abajo de Carlos Slim no se quedan muy atrás. O sea, esa enorme desigualdad que tenemos en México, ¿no? Sí, hay que preguntarnos qué ocasiona esa desigualdad. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que promueve la desigualdad? Y una clave que ahí sí coincido con el presidente de la República tiene que ver con corrupción, ¿no? Las instituciones generan esta parte de la desigualdad por cuestiones de compromisos políticos que se tienen en un principio cuando llegan al poder, ¿no? Entonces, hay que cumplirlas y eso genera también un problema institucional, entre otras características de las instituciones que llevan a la corrupción. Para eso les recomiendo que busquen a Daron Acemoglu, que es un especialista en temas de instituciones, junto con Douglas North, también tiene hasta un libro de instituciones, que les va a permitir entender un poquito más esta parte de instituciones y la variable de corrupción. Este mismo estudio lo que nos lleva es que también otra preocupación es que independientemente si el crecimiento es un reflejo de bienestar o no, lo que sí implica es que el crecimiento económico está basado en ingresos, ¿no? Y este ingreso genera, de cierta manera, accesos a diferentes oportunidades.
Y está demostrado también que alto crecimiento genera mayores oportunidades de igualdad y por lo tanto alta movilidad social y frena la desigualdad. O al menos la reduce o al menos la frena. Entonces, esto es independientemente de que ustedes cómo quieran medir bienestar. El crecimiento es una variable que implica ingresos y por lo tanto, al ser un sistema actual que vimos en México a nivel mundial o a nivel mundial, pues que la función última es el consumo, ¿no? Quieran o no lo quieran ver así, estamos en un sistema en el que si queremos realmente cambiar, tendríamos que cambiar las condiciones de consumo para poder entender cambiar este sistema económico. Pero mientras no cambiemos esa parte, difícilmente los ingresos van a dejar de ser una variable importante para, para hablar un poquito del bienestar, ¿no? Entonces, por eso no dejemos de lado y quitemos la parte de crecimiento como que ya me dijeron que no sirve y por lo tanto voy a cambiar de indicador. No, ojo, una cosa es lo que queremos medir y otra cosa es lo que realmente indica esa variable, ¿no? Miren, aquí les presento una gráfica, es igual la pueden encontrar en el mismo estudio. Y aquí te dice cuál es por grupos de decir que quintil, perdón, el grupo quintil más bajo es el más pobre, el 20% más pobre, y el grupo 5 es el más rico. En el grupo más pobre, dice cuál es el porcentaje de la población que no se mueve por estar en ese grupo, y es el 49%, contra el 57% de los más ricos. Pero aquí lo interesante es vean cómo va la gráfica, ¿no? Va en sentido contrario. O sea, en el caso de los pobres, va a la baja, o sea, les cuesta más quedarse en ese grupo, y en el caso de los ricos es al revés, ¿no? Brincan más de un grupo a otro. Entonces, eso es muy interesante. Otra cosa es verlo por estados, perdón, por regiones, y vean el sur del país, básicamente hablamos de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que son los estados en el catálogo de la misión de la pobreza, los más pobres. Bueno, Puebla no se queda atrás, ahorita está en el lugar número 25 o 26, si no me equivoco, pero aquí se incluyen los estados más pobres, ¿no? Y el 67% de los que viven en un estado pobre se van a quedar siendo pobres. Entonces, este estudio lo que te permite también es decir, oye, es que el pobre es pobre porque quiere, no le echa ganas y bla, bla, bla. No, la realidad es que no es pobre porque quiere. La realidad es que las oportunidades socioeconómicas no le permiten ir más allá, o sea, no le permiten poder crecer en términos de ingresos, educación y salud o vivienda, porque simplemente no tiene oportunidades. Y en este enfoque también tiene que ver el desarrollo humano, ¿no? O sea, independientemente que tú tengas capacidad y puedas transformar, tengas funciones y las puedas transformar en capacidades, no por eso, pero si no tienes ingresos que te permitan hacer esas funciones para transformar esas capacidades, pues de nada te sirve. O sea, yo ponía un ejemplo, ¿qué pasa? Ustedes pueden ser unos emprendedores exitosos, a lo mejor uno entre 10,000, pero ¿por qué? Porque si tú te quito todos tus ingresos y te pongo las mismas oportunidades, o sea, si tú partes del mismo punto de oportunidades que parte una persona que tiene escasos recursos, me gustaría ver que seas exitoso. Las condiciones son muy diferentes, muy, muy diferentes. Yo te voy a regresar con este ejemplo más adelante. Entonces, el mismo ejercicio, esta parte de movilidad, tiene más explicaciones. Los invito a que lo lean, pero el objetivo es nada más decirnos que la movilidad social en México es muy complicada y es altamente baja, ¿no? O sea, es muy baja, mejor dicho. Hay otra encuesta también de la NADIS que nos dice sobre la discriminación, o sea, también qué tiene que ver la discriminación con cuestión de percepción, de apariencia, creencias religiosas, sexo, edad, lugar donde vives, manera de hablar, clase social y orientación social que genera esta desigualdad. Y ya la NADIS lo demostró. Me voy un poquito más rápido porque me parece que el tiempo me va a comer. Pero la NADIS, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, publicada por el INEGI, también esto es tomado de la mismo INEGI para que también lo puedan consultar, está ahí mismo en la página. Muestra nuevamente cómo los aspectos como apariencia, creencia, sexo, permiten discriminación y por tanto tener menos oportunidades laborales o de otro índole para poder alcanzar esas oportunidades. Ojo, este estudio, el de movilidad social del Espinosa Iglesias, solo se enfoca a oportunidades económicas. Y esta parte solamente nos dice la percepción que se tiene sobre la discriminación, por un lado, y por otro lado, lo que realmente alcanzan las personas por grupos sociales o apariencia, creencias religiosas,
en sus trabajos, que eso son dos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en la apariencia, como si mi percepción de sentirme discriminado, si eres mujer 56.5 y si eres hombre 59.3. Inclusive las creencias religiosas o el sexo, fíjense, por ejemplo, mujeres 29.5 por el simple hecho de ser mujer, se sienten discriminadas contra un hombre del 5.4%. Y esa percepción tiene que ver con lo que tú vives en tu entorno social, económico, cultural o de cualquier índole, ¿no? Y bueno, como es entendible, la percepción cambia dependiendo de tu entorno. Yo puedo tener un hombre, no va a entender la percepción de una mujer hasta que no se sienta atacado en un espacio en el que lo estén acosando, ¿no? Por ejemplo, yo pongo aquí rapidísimo nada más como un dato, una mujer, yo siempre pongo este ejemplo, yo les digo a los estudiantes, salgan a las 9 de la noche caminando por una calle oscura en una minifalda y con blusa. Y me dicen las estudiantes, no, ¿por qué? Digo, pues, ¿cuál es el problema? Dice, pues porque nos puede pasar algo, no por tu vestimenta, sino porque hay otras personas que te van a atacar porque simplemente tienen un problema de obsesión hacia este tipo de personas, ¿no? Y luego cambio el ejemplo, lo hago para hombres. Y a ver, chavos, hagan en una calle en la noche con short y una camiseta. Y me dicen, sí, no hay ningún problema. La percepción cambia, ¿lo ven? ¿Y qué tiene que ver el entorno? Porque la mujer normalmente es atacada y violentada contra un hombre que cambia las percepciones de su tipo de ataques que reciben, ¿no? Entonces, no puedes comparar y no puedes decir es que si fuimos igual discriminación hombres y mujeres, pues no, la percepción sí cambia, las mujeres sí tienden a ser por indicadores mucho más atacadas que los hombres. Esta es una percepción que a nivel estatal, por ejemplo, cómo se sienten aquí discriminada, ¿no? Por estados, y vean cómo los del estado del norte son los que se sienten menos discriminados y los estados del sur son los que más se sienten discriminados, ¿no? Y luego tenemos aquí un ejercicio de cómo ven los jóvenes responsables. Entonces, cuando tú te ves como responsable de una percepción, pues las oportunidades que tú puedes tener en todos los sentidos, pues bajan, ¿no? Entonces, tiene que ver con la cuestión también de movilidad social. No hay un estudio todavía así como muy fuerte que nos diga si la movilidad social tiene que ver con discriminación. Lo más seguro es que sí haya, pero no hay. Las encuestas que más tienen esa oportunidad, que se hacen a panel, que dan seguimiento a los usuarios año tras cierto periodo de tiempo, es la encuesta de ENVIME, Encuesta Nacional de Viviendas, Hogares e Ingresos, me parece que se llama, y es publicada por la Ibero México. Y luego, pues este es otro tipo de gráfico de percepción, pero aquí miren esto, lo que me interesa es que vean esto. La pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura, ¿no? Y la segunda es que los pobres se esfuerzan poco por salir de su pobreza. Se ve en la percepción de hombres y mujeres, ¿no? Casi el 40% en promedio, ¿no? Entonces, 38% en promedio, perdón, de que yo soy pobre porque no le echo ganas. Entonces, esa es la percepción que tenemos en un país tan desigual. Pues claro que mi percepción es esa porque pensamos que es culpa del pobre porque es pobre, cuando en realidad las cosas en promedio no son así. Y bueno, aquí está otro punto importante que tiene que ver con los tonos de piel, ¿no? Los tonos más oscuros, intermedios y claros, y vean quiénes son los que tienen más educación y los mejores puestos laborales. Aquí no les pongo la gráfica, pero lo pueden ver en la NADIS, o igual lo pueden calcular con los microdatos de NADIS, ¿no? Pero como los puestos laborales, los mejores pagados son para gente de color más blanca, y tiene que ver con discriminación. Claro, no sé si ustedes sepan, hay estimaciones como tipo modelos Oaxaca-Blinder que te permiten calcular la discriminación por sexo. Entonces estaría padre meter ahora, como ya tenemos datos, por color, si realmente qué tanta discriminación es por color de piel y qué tanto es por productividad. También tengamos en cuenta eso. No todo es por el color de piel. O sea, también tiene que ver tu productividad, que a lo mejor no eres bueno, independiente de que seas blanco, moreno, negro, rojo, amarillo, ¿no? Bueno, finalmente les presento aquí unos cálculos que hicimos descriptivos. Vean esta distribución de variables socioeconómicas por decil 2018. Los deciles más pequeños son los más pobres, los más grandes son los más ricos, es decir, el 10 es el más rico y el más pobre es el número 1, ¿no? Y no hay que confundir crecimiento con desigualdad. Crecimiento es el tamaño del pastel y la desigualdad es cómo me distribuyo ese pastel, ¿no? Entonces, ustedes se dan cuenta, pues los más ricos reciben más pastel, los más pobres menos pastel. Y aquí está el mismo número de personas, es decir, en cada decil hay un mismo número de personas, ¿eh? Por lo tanto, no podemos decir, es que
Aquí hay más, no, es igual número de personas. Y reciben menos estas personas que estas, ¿no? Nada más vean el ingreso promedio trimestral entre el más rico y el más pobre, 156,000 pesos trimestrales promedio corrientes contra 8,000 pesos promedio corrientes, ¿no? El alcance de educación promedio 3.73 contra 8.15. Estos son dicotómicas, es decir, van del 1 al 11, del 0 al 11, en donde el 11 es el grado más alto. Entonces decimos que los del decil 10 alcanzan en promedio la universidad contra la primaria en decil 1, ¿no? Fíjense bien, el porcentaje de la población sin escolaridad. 30% de la población de los más pobres no tiene escolaridad. Contra el 1.9% de la población más rica que no accede a la escolaridad, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un problema de oportunidades, de desigualdades, que la política pública tiene que enfocarse ahorita en estos momentos a buscar la manera de que los más pobres accedan a la educación, independientemente que tú les des recursos monetarios, ¿verdad? Eso es otra cosa, pero esa política de recursos monetarios, ya sabes directamente, pues no está funcionando porque para este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Pues porque no está atacando a la población sin escolaridad. Hay que regresar. Esta es la curva de Lawrence, que mide la desigualdad. Entre más panzoncita esté la curva, pues mayor desigualdad. Si ustedes se dan cuenta, rosa aquí un poco el cero, quiere decir que hay hogares que no tienen ingresos o que han declarado que no tienen ingresos. Y luego, entre más gordita esté la pancita, hay mayor desigualdad en los deciles, ¿no? Como ya lo vimos ahorita. Y luego les presento cómo está el desarrollo humano para el 2014 por hogares, ¿no? Cuántos hogares pertenecen al desarrollo humano muy alto, alto, medio, bajo y total. Yo les pongo desarrollo porque humano para que no metamos todo el tiempo crecimiento y desigualdad, sino que otro indicador importante que mide este índice de carencias pues es el desarrollo humano. ¿Ok? Aparentemente estamos bien, hay un buen promedio, pero por deciles ya cambia la cosa. Se puede calcular el IDH, lo permite la base de datos representativa por deciles y se puede hacer el cálculo de desigualdad por desarrollo humano. Y vean, ¿no? Punto 42 contra punto 82, donde 1 es lo más alto y 0 es lo más bajo, ¿no? Entonces, vean, el decil 10 alcanza el punto 86 contra el punto 42. Si hacemos una comparativa de curvas de Lawrence para carencias e ingresos, donde carencias se calcula simplemente como 1 menos IDH, vean nada más, hay una diferencia que la podemos ver aquí. Esta es una curva de diferencia y la más alta diferencia se empieza a ver cuando empieza a crecer los deciles, ¿no? Es decir, o los percentiles en este caso. Entonces, este es un intervalo de confianza y esta es la estimación de diferencia entre una curva y otra, ¿no? Y entre más, digamos, más normalizada, más campana esté, hay mayor desigualdad. Y otro punto importante es la ausencia de servicios básicos por deciles, en porcentajes. Vean cuánta población, nosotros tenemos una página, te les platico al final, que el decil 1, 19.3% de la población no tiene agua, acceso a agua. 20.7% sin drenaje y 4.1% de luz. Cuando nos dicen quédate en casa, lávate las manos, báñate todos los días, el decil 1 y el decil 2, el decil 3 lo tienen complicado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues enfocar política pública a favor de los más pobres. O sea, tenemos que hacer algo principalmente en ellos, ¿no? Contra 1.5 de los más ricos, ¿no? Contra 0.6 de drenaje en los más ricos y contra el 0.38 de los más ricos en los, ¿no? Esto es otro ejemplo que también ya hemos publicado ahí en unos articulitos muy pequeñitos que hacemos en una página personal. Pero vean, hogares con acceso a Internet, ¿no? De 34 millones de hogares, 0.5, el 40% no tiene Internet en su casa. ¿Cómo exigimos que el estudiante o el niño que está en la primaria, en la secundaria, el bachillerato, en la universidad, sea virtualización las clases? Cuando tenemos al 40% de la población fuera de Internet, ¿no? Bueno, eso es algo preocupante. Pero esto no es lo más preocupante. Si lo hacemos por decil, fíjense muy bien, el 1. O sea, estos son los que acceden a Internet por decil, ¿no? No hay gente que los más ricos, casi el 50% son del decil 10, 9 y 8. Pero si ustedes lo hacen, esto me gusta mucho explicarlo porque a veces para eso es la estadística. Si ustedes sacan el porcentaje de deciles, digamos en manera fila, no horizontal, sino de manera fila,
El decil 1, solamente el 5% de la población accede a Internet, del decil 1, 5%, contra el 89% de los más ricos. Por eso ustedes sacan el porcentaje de manera fila y comparan de manera horizontal, para que así no les importe que luego digan, por ejemplo, el caso de Luxemburgo, ¿no? Que Luxemburgo tiene 600,000 habitantes y tiene un PIB per cápita de casi $120,000 anuales. Y les dicen, es que ya son muy poquitos, por eso ganan más. Pues no, a ustedes como economistas, y los que nos están acompañando economistas, no pueden cometer ese error de decir eso. O sea, por eso son las mediciones relativas, ¿no? Para evitar ese tipo de problemas. Entonces, pasa lo mismo acá. El 5% de la población más pobre, el decil más bajo, accede apenas a Internet contra el 89% de los más ricos. Entonces, las oportunidades son muy diferentes. O sea, y el COVID va a venir atacando todavía mucho más a problemas de desigualdad. Les pongo un ejemplo. El día de antier, una estudiante me acaba de mandar un mensaje muy preocupada porque mañana tenemos un examen y me dice, maestro, me acaban de cortar el Internet y ahorita no voy a tener acceso. Y bueno, hay que buscar soluciones, ¿no? Pero eso es un ejemplo de un estudiante o de un estudiante que está en la universidad, que se supone que sus condiciones fueron muy diferentes todavía contra otros estudiantes que ni siquiera llegaron, o bueno, contra otras personas, perdón, que ni siquiera llegaron a la universidad. Entonces, la cuestión no está tan fácil, ¿no? El problema de la desigualdad nos está pegando feo. ¿Qué va a pasar? Esperamos esto, un mayor incremento entre la brecha de ricos y más pobres. Se necesitan programas más eficientes en términos de política social, mejoramiento en las condiciones de mercados laborales, sociales y de salud, y educativos, perdón, y programas de acceso, aquí les pongo un ejemplo, a microcréditos a hogares más pobres o préstamos para emprender ahorita después del COVID, durante el COVID, para hogares más pobres, que el Banco de Bienestar no sea para nada más construirse y esté ahí como otros años ha sido, sino que realmente haga su trabajo. Y creo que la preocupación es grande. Tenemos un gran trabajo que hacer como instituciones públicas, como universidades, como instituciones gubernamentales, municipales y federales. La tarea no es sencilla, pero nuestra preocupación ahorita tiene que estar enfocado en esta parte del COVID y la enorme desigualdad que tenemos en México. Y creo que ahorita, independientemente de quiénes han sido los culpables, tenemos que hacer acciones. Y bueno, ¿qué sigue? Estamos analizando la relación entre la pigmentocracia y la movilidad social y la desigualdad. Si algún estudiante está interesado, estoy trabajando con otro estudiante en este tema. Los invito a que, pues, si alguien quiere hacer una tesis sobre esto, pues le invito al doctor Alberto que se canalicen con un servidor y podemos trabajar desde este punto. No presenté econometría, solamente hice algunas pequeñas estimaciones de curvas, pero por eso no se preocupen, se hacen modelos econométricos para que podamos trabajar de manera muy divertida y hagan este tipo de estimaciones que valgan la pena y se puedan vender como política pública. Y cuando digo vender no me refiero económicamente, sino me refiero a que la lea la gente, a que se interese, a que tome decisiones a partir de esa publicación. Y bueno, también se puede vender, ¿por qué no, verdad? Finalmente, pues gracias Alberto, gracias compañeros. Les dejo aquí nuestros correos electrónicos, tanto de Evelyn como un servidor, que hicimos esta ponencia y estamos trabajando en esta investigación. Y, y los invito a esta página a seguir, Análisis de Microdatos. Publicamos cada 10, cada 15 días algún tema de microdatos que tiene que ver con lo que está pasando. Y si alguien de ustedes está interesado en participar en esta página de microdatos, les gustan los microdatos, les gusta el Stata, les gusta el eViews o el R, y les saben manejar microdatos, con gusto son bienvenidos. Doctor, muchas gracias nuevamente y gracias por la invitación a dar esta charla. Al contrario, maestro Javier, muchísimas gracias por esta muy interesante presentación. La verdad es que creo que nos deja muchas cosas para reflexionar y además muchas cosas que hemos aprendido. Muy importante entender que una situación como la que estamos viviendo no afecta de igual manera a todos los grupos sociales. Tenemos diferentes restricciones y por lo tanto tenemos diferentes grados de libertad para responder a esta situación. La importancia de la política pública para tratar de resolver en parte este problema y la importancia también del crecimiento económico para
poder dar parte de la solución de este problema. Seguramente que los participantes tendrán varias preguntas, varias observaciones, cosas que comentar. Les recuerdo que pueden ir preparando sus dudas, sus preguntas. Las pueden poner en el chat o bien pueden en la opción de participantes que aparece en sus pantallas, pueden a levantar la mano y aquí vamos anotando para que al final de la segunda presentación los que gusten pueden hacer una pregunta, alguna pregunta. Muchísimas gracias, maestro Javier Martínez. Vamos a dar paso a la siguiente presentación.